Buenas noches, ¿cómo están amigas y amigos? Estamos en esta transmisión de el domingo, este domingo 27 de febrero, el último domingo de este mes y del segundo mes del año, en medio de una situación bastante inquietante. Eh, Contra los pronósticos de quienes eran optimistas, pero más bien frente a la realpolitik, que es lo que define la realpolitik, lo que define las relaciones internacionales, el oso ruso, Rusia, este viejo imperio del siglo XIX que luego se volvió, después de la revolución soviética encabezada por Lenin, se transformó en la Unión Soviética y fue gobernada pues a golpe de hierro por Stalin y después por una burocracia a nombre de un proyecto político que era el comunismo. Bueno, la Unión Soviética finalmente fracasó. Fracasó como proyecto político, como proyecto de modelo económico alternativo. Fracasó también como una reinvención del imperio ruso, pero ahora del lado comunista, y quebró. La Unión Soviética se quebró por dentro y se quebró por fuera. La Unión Soviética perdió la Guerra Fría en 1989 y de hecho la perdió desde una década antes, cuando las tropas soviéticas invadieron esta nación tan especial y tan ruda y tan difícil para las potencias y para los imperios como ha sido Afganistán. La guerra de Afganistán marcó el inicio del declive de la economía rusa y también de la diplomacia y del modelo soviético. Y la llegada de Mikhail Gorbachev a mediados de los 80 frente al belicismo terrible y a la carrera armamentista que generó Reagan, pues hizo que colapsara a final de cuentas el bloque soviético. El bloque soviético colapsó con la caída del muro de Berlín en 1989 y después de la caída del muro de Berlín, pues se fueron cayendo todos los gobiernos que se consideraban gobiernos satélites de la Unión Soviética. Hungría, Polonia. En Polonia desde los años 80 hubo un movimiento de centro derecha encabezado por Lech Walesa y apoyado abiertamente por el Papa Juan Pablo II, que tomó el poder. Yugoslavia se fracturó y generó una de las primeras guerras de regionalismos en la era contemporánea. Esa unión de varias repúblicas colapsó. Checoslovaquia se fragmentó y las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia, se independizaron del bloque soviético. Eso, digamos que es la historia muy clara hasta los años 90. En Rusia, al colapsarse el modelo soviético, inicia una especie de capitalismo de cuates y capitalismo dominado por la corrupción y por el control del aparato. Y son los años terribles de Yeltsin, de Boris Yeltsin, aquel rebelde político soviético que los medios occidentales endiosaron. Llevó a la nación rusa a un colapso, a un verdadero colapso económico, moral, político, social. En medio de esa crisis, hace 22 años, hace justamente 22 años, llegó al poder un joven llamado Vladimir Putin. Y esta es la historia que les vamos a contar el día de hoy, un poco para analizar de manera sucinta, breve, para que tener los elementos sensatos de lo que está sucediendo y de lo que implica la invasión militar de Rusia a Ucrania y
lo que va a implicar en el orden geopolítico mundial. Les agradezco a quienes nos están mandando saludos, a quienes están viendo esta transmisión, muchas gracias. Estoy viendo aquí sus comentarios. Me dice Jesús Coicor, tienes que darle espacios al doctor Jalife, a López Almejo, a Vicente Serrano, a Marmolejo, etcétera, en los medios públicos. Gracias. Siempre un gusto saludarte. Me comenta Norma Rojas, nos comenta, muchas gracias. A Ramón Eloy Cerda, saludos también a quienes están viéndonos en toda la República y en otras partes de Estados Unidos o del mundo. Muchas gracias. A Claudia Rincón, gracias. Por cierto que en estos momentos está transmitiéndose en el canal 14 una mesa de análisis justamente sobre el tema geopolítico que tiene que ver con Ucrania, Rusia y el resto del mundo. Así que se los recomiendo también mucho y vamos a entrar en materia. Los sucesos que están ocurriendo ahorita en Ucrania tienen una explicación muy clara. Es una explicación que no depende de una descalificación facilona o una especie de pues de comparación histórica forzada. A ver, Vladimir Putin, dicen, está loco. Vladimir Putin es un hombre autoritario, un dictador, un belicista, etcétera, etcétera. Vladimir Putin será muchas cosas. Es muy probable que sea quizá el gobernante más astuto que haya tenido la Unión Soviética y Rusia en estos últimos años, en especial Rusia. Pero no es ningún tonto. Para nada es tonto. Decir que Putin es un loco es pues tratar de compararlo con otros personajes. Yo creo que Putin es un hombre frío, calculador, que llegó al poder en el 2000 en medio del colapso de los gobiernos posteriores a la caída soviética. Putin viene de los cuerpos de inteligencia y de la KGB y de San Petersburgo, que formaron parte de la última generación que vivieron el colapso de la Unión Soviética y que se formaron bajo los criterios de la lectura de las fuerzas geopolíticas. Es, por supuesto, un hombre que le gusta centralizar el poder, pero también es un hombre que sabe leer muy bien las circunstancias y que en su nación, en Rusia, se está, digamos que, tomando la bandera, una bandera que en Rusia tiene mucha fuerza, que es la bandera del orgullo ruso. No podríamos explicarnos tampoco lo que está sucediendo si no entendemos la historia del imperio ruso, la historia de ese imperio de los Romanov que quisieron modernizar a una nación oriental que tiene una historia plagada de guerras, desde las guerras con el imperio mongol, las guerras luego con los alemanes, con el imperio austrohúngaro, con Turquía, con el imperio otomano. Rusia es el resultado de una expresión eslavista, digamos. El eslavismo es una cultura del nacionalismo ruso que habla además de toda una fuerza y una tradición que también, por cierto, explicó y explica el carácter de Putin y el por qué Ucrania es importante para los eslavistas o para el movimiento paneslavista o para la ideología paneslavista que encarna Vladimir Putin. Ucrania, aquí viendo las notas, surgió con el nacionalismo de la mano del cristianismo ortodoxo. En Kiev está pues, una de las catedrales ortodoxas más antiguas, la Catedral de Santa Sofía. Es esta catedral de cúpulas doradas con mosaicos y frescos que proviene del siglo XI de nuestra era. Ucrania, yo ahí creo que no, Putin lo que hace es pecar de discriminador,
dice que Ucrania es un invento de Lenin, un invento para Rusia. No, yo creo que Ucrania tiene una explicación y una razón de ser. Pero desgraciadamente Ucrania, después de independizarse del Imperio Austrohúngaro, cae bajo el dominio del Imperio Ruso, y posteriormente, con la revolución comunista triunfante de los primeros años 20, de 1914 a 1919, que también fue el periodo de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la caída de los viejos imperios, cae el Imperio Austrohúngaro, cae el Imperio Otomano, cae el Imperio Ruso, surge el gobierno del Partido Comunista Soviético, creado por Lenin, y Ucrania, junto con otras repúblicas, otras zonas que formaban parte del Imperio Ruso, pasan a formar parte de la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Putin ve fragmentarse esa noción de imperio que no sobrevivió a la caída de la Unión Soviética, y ve fragmentarse que las repúblicas bálticas que se anexaron al Imperio Soviético debido a un pacto secreto entre Stalin y Hitler, Letonia, Lituania y Estonia, son las primeras en independizarse. Pero también empiezan a independizarse otras, como la República de Georgia. La República de Georgia, que tiene un especial significado también para la historia rusa y para la historia soviética. No en balde Stalin es de origen georgiano, si no me equivoco. Y bueno, después de esos sucesos, la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, dijo, bueno, vamos a que todo lo que aquellas naciones que formaban parte del Pacto de Varsovia pasen a formar parte nuestra. Evidentemente era una posición muy gandalla, por decirlo menos, porque si algo sucedió, o si alguna lección nos dieron las dos guerras mundiales, es que no se puede humillar al vencido, porque la humillación del vencido es el germen, es el huevo de la serpiente de los belicismos y los movimientos de reivindicación nacionalistas y expansionistas posteriores. Así sucedió en el ascenso del movimiento nazi de Hitler después de la humillante derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Así sucedió también, y está sucediendo ahora, con la emergencia de un militarismo agresivo por parte de Rusia en relación con lo que ellos consideran su espacio de influencia geopolítica. Ellos perdieron la Guerra Fría, pero no van a perder ni su noción de potencia militar, ni su noción de zona de influencia geopolítica o de imperio, igual que China, igual que otras naciones como Turquía, igual que Estados Unidos, igual que Europa. Pero lo que sucedió es que en un intento de acelerar un proceso que no estaba maduro, la OTAN, que originalmente tuvo solo 9 naciones integrantes y luego 14, ahora tiene 30 Estados miembros y no puede con ellos. O sea, se incorporaron Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Lituania y Lituania en 2004. En 2009 se integraron Albania y Croacia. En 2017 la República de Montenegro y en 2020 Macedonia. Y de pronto empezó a negociarse el ingreso de Ucrania, la república más grande allende las fronteras de Rusia, y exactamente el tránsito entre Europa y Rusia, entre Turquía y Rusia, entre Ucrania y el Mar Negro, digamos,
este enorme golfo que tiene un papel estratégico enorme, pues evidentemente no iba a ser anexado a, a la OTAN. Es como si China quisiera anexarse a toda la frontera norte de México y promover un movimiento separatista en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, en Nuevo León. ¿Y Estados Unidos se va a quedar cruzado de brazos? Pues no. Y eso fue lo que sucedió, o lo que ha estado sucediendo. Putin, que llegó al poder en el 2000, y que apoyó a Estados Unidos en 2001 cuando el ataque a las Torres Gemelas, y lo apoyó porque le convenía también a sus intereses en el enfrentamiento o en la confrontación con los movimientos islámicos en Chechenia. Revisando la historia, ya para el 2003, él ya está hablando y advirtiendo que no va a permitir que Europa se quede con lo que antes era parte de la zona de influencia de Rusia. Georgia, la República de Georgia, encabeza la Revolución de los Claveles, se declaran independientes y en 2004 empieza la llamada Revolución Naranja, así la llamaron en Occidente, en Ucrania, que incluso se le considera predecesora en algunas manifestaciones postelectorales a lo que sucedió en México en 2006. La OTAN utilizó, más bien yo creo que cometió un error estratégico al integrar a Polonia, a Hungría, a Eslovaquia, que formaban parte del Pacto de Varsovia, y al intentar atrapar al grupo de las exrepúblicas soviéticas Georgia, Ucrania, Armenia y Moldavia, pues despertó al viejo oso ruso. En 2008, Francia y Alemania, Francia gobernada en ese entonces por Nicolás Sarkozy y Alemania gobernada por Angela Merkel, tuvieron la sensatez de negar el ingreso de Ucrania a la OTAN. A pesar de que George Bush, el entonces presidente norteamericano, en su último y segundo periodo, promovió el ingreso de Ucrania a la OTAN. En 2008, Putin invadió Georgia. Y en 2008, es decir, hace 14 años, Putin describió lo que era el modelo, lo que era su modelo, que es un modelo además que no lo inventó él, es parte de la lógica expansionista rusa. Apoyó a dos repúblicas independentistas, la de Osetia del Sur y de Abjasia, tal como ahora está apoyando a los movimientos separatistas de Ucrania, que son los territorios de Donetsk y el otro territorio en donde él está apoyando a quienes dice que son discriminados por el gobierno de Ucrania. En 2014, un golpe de Estado derroca a Yanukovych, que era el presidente de Ucrania, que era aliado de Putin, y desde ese momento, desde 2014, la historia reciente, 2014 a 2022, es una crónica anunciada de la intervención de Putin a Ucrania y el cruzarse de brazos de los países europeos, el cruzarse de brazos, el decir muchas cosas, pues digamos que sonoras, como como los bramidos de un león que está advirtiendo que va a atacar y no ataca. Y Putin leyó muy bien esto. Leyó muy bien que en 2014, cuando él toma el Cáucaso, cuando él toma la península de Crimea para evitar que Crimea quedara dentro de la esfera de influencia de Ucrania, ya estaba advirtiéndole a Occidente lo que iba a hacer. Además, se decretan las repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk, que son las que está supuestamente justificando la invasión actual de Rusia a Ucrania.
En 2020 envió ya tropas Putin a Azerbaiyán, Tayikistán, Bielorrusia y Kazajstán. Y para esto tiene de aliado a Bielorrusia, que quizá estará gobernado por Lukashenko, que es un hombre muy de la era soviética, pero es su aliado fundamental. Y ahí las alianzas cuentan con tropas, estrategas y aparato militar. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Putin no engañó a nadie. Putin avisó y advirtió cómo venía la jugada. Lo que leyó de manera táctica y estratégica es que la pandemia había debilitado a Europa y a las economías europeas. Nadie en Europa quiere irse a una guerra, y menos en Estados Unidos, que está saliendo del gobierno de Trump, que está entrando el gobierno de Biden y que no está ni lo más fuerte ni lo más popular en estos momentos debido a la situación económica en Estados Unidos y pues a la disputa electoral que se juega con los republicanos todo el tiempo en Estados Unidos. Y por supuesto también leyó bien la alianza estratégica con China. La alianza estratégica con China, China está en estos momentos apalancando a Rusia porque le interesa también a China ponerle un hasta aquí o un estate quieto, diríamos en español mexicano, a la OTAN en Taiwán. En Taiwán, entonces, lo que está sucediendo es la configuración de un nuevo orden o un nuevo desorden mundial en donde el eurocentrismo se está revirtiendo. Estados Unidos, por muy potencia hegemónica, triunfadora que sea de la Guerra Fría, ya no puede actuar con la soltura que pudo hacerlo cuando invadió Irak y Afganistán en represalia por los ataques del 2001 y por la configuración geopolítica que quería y quiere hacer en Medio Oriente. A Estados Unidos le salió, pues sí, ahora sí que le salió el oso ruso sin haberlo planeado estratégicamente o contrarrestado estratégicamente o neutralizado estratégicamente. Putin es un hombre de poder, expansionista. Por supuesto que es condenable la invasión a una república autónoma. Eso en términos de derecho internacional es condenable. Pero él se está saltando todas las trancas, bajo el argumento de que este orden internacional no beneficia a Rusia y él quiere establecer las reglas del juego. Y desgraciadamente parece que le está saliendo bien la jugada, porque no van a intervenir ni los Estados Unidos ni Europa para apoyar a los pobres ucranianos. Lo que está sucediendo es que esto va a generar una crisis de refugiados ucranianos, una crisis humanitaria, una tragedia humanitaria, en la que también hay que estar muy pendientes de lo que va a suceder. Ya se vivió la crisis de los refugiados sirios en Europa y ahora vendrá la de los ucranianos. Tiene que ser un reordenamiento lo que conduzca a esta guerra. Y por supuesto, y por último, no puedo dejar de comentar que esta guerra, esta invasión a Ucrania, está plagada también de esta nueva fórmula de desinformar en las redes sociales, en los medios de comunicación, que son las mentiras, las fake news, la infodemia. Y estemos muy pendientes para que no nos deje ganar ni la infodemia, ni los análisis gratuitos y además mucho menos los catastrofistas, que esta es la tercera guerra mundial, que ya va a venir Putin a invadirnos. No, hay que ubicar lo que está sucediendo y hay que aprender de la historia. Aprender de la historia significa no humillar a los vencidos en las guerras geopolíticas, porque de ahí surgen los nuevos movimientos de intolerancia. Ahí está el Oriente Medio, ahí está la historia de los grupos radicales islámicos que tienen su asidero y tienen su razón de ser debido a la humillación con que se trató desde hace muchos años a quienes están demandando de hace muchos años la existencia del Estado palestino y el ponerle un freno
a la invasión de Israel a los territorios palestinos, por ejemplo, que es tan condenable como la invasión de Rusia a los territorios de Ucrania o de Georgia. Entonces, si hay un doble rasero, por supuesto que no hay orden internacional y por supuesto que las Naciones Unidas en este momento son, pues están en la cuerda floja del equilibrio, ¿no? Entonces, esta reflexión de este domingo 27 de febrero, nuestro último domingo, es para invitarlos a que leamos un poco más la historia, a que veamos más allá de las imágenes y de digamos que de las fórmulas de cobertura bélica tradicionales en donde todo es así exagerado o nos repiten al infinito las imágenes de bombardeos. Hay 120 muertos, por desgracia, y pueden haber muchos más. Esto es también lo terrible. ¿Cómo va a impactar a México esta situación? Todavía no lo sabemos de manera concreta. Podríamos decir, bueno, pues puede ser beneficiado por el aumento de los precios del petróleo. Pero una guerra no trae nada bueno en un mercado cada vez más interdependiente y global. No puede traer nada bueno estar haciendo sanciones económicas a Rusia y al mismo tiempo generando posibilidades de mercados paralelos y negros. Esto es lo que en realidad está en disputa y además pues el capitalismo ruso de estos momentos de la era de Putin es tan mafioso como el capitalismo de Occidente. Eso también es parte de la realidad de la que estamos viviendo. No se está luchando por un modelo o un mundo distinto o una propuesta distinta, sino que se están reviviendo los viejos modelos, las viejas ideas expansionistas y nacionalistas en el contexto de un mundo muy desigual, muy interconectado, pero también muy injusto todavía, porque el fin de la Guerra Fría, desde 1989 a la fecha, no ha sido enfrentado y replanteado por todas las naciones. Estamos en los estertores. Las guerras surgen cuando hay desarreglos, cuando las reglas del juego internacionales ya no sirven. Y eso lo está indicando de una manera terrible y tremenda los sucesos de Ucrania. Buenas noches, feliz domingo. Gracias.